¿La predicación de la palabra es exclusiva de un grupo de personas? Esa es una pregunta muy interesante en la cual me gustaría que reflexionemos. Por ejemplo, en el siglo XVI, previo, ¿verdad? Siglos anteriores al siglo XVI, vemos que la Iglesia de Roma se adjudicaba el derecho de exponer la palabra de Dios. Ellos consideraban que solamente ellos tenían la capacidad de predicar la palabra de Dios. Y era ese uno de los motivos por los cuales se da la Reforma Protestante en el siglo XVI. Hoy en día también tenemos algunas situaciones muy similares en las que algunas denominaciones consideran que la exposición de la palabra es exclusiva del varón, pero ¿realmente esto es así? Recientemente, la iglesia Saddleback del pastor Rick Warren, en el año 2021, en mayo 6, nombraron a 3 pastoras. Lo interesante de esto es de que este nombramiento en esta iglesia sí representa una revolución, precisamente porque Saddleback era miembro de la Convención Bautista del Sur, y esta Convención Bautista del Sur prohíbe el pastorado femenino. Claro está de que esto va a tener una repercusión, y en este mes que acaba de pasar de febrero, la Convención Bautista del Sur indicó, bajo un pronunciamiento público, de que la iglesia Saddleback ya no los representa y que el pastor Rick Warren tampoco. Esto es algo muy interesante porque realmente Dios prohíbe o Dios no quiere que la mujer predique. Bueno, las personas o las denominaciones, ¿verdad?, que enseñan de que la mujer no puede predicar se basan en dos textos bíblicos básicamente, que son 1 Corintios 14:34 y en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2 lo vamos a leer. Dice lo siguiente: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esta es la respuesta de Pablo a los Corintios. Y esto es interesante, porque a simple vista, Pablo pareciera que está excluyendo a las mujeres y que las está mandando a que estén en silencio en sus iglesias. Y es muy interesante también porque denominaciones como la Iglesia Bautista del Sur, que prohíben que la mujer predique, no cumplen esto en cabalidad. Es decir, si ellos quisieran cumplir esta ley a cabalidad, tendría que la mujer estar completamente en silencio. Sin embargo, les dan algunos privilegios como cantar, presidir o algunos ministerios que no tengan que ver con el pastorado, por ejemplo, ser maestros de niños, cosas así. Sí tienen ese tipo de privilegios, lo cual no cumplirían a cabalidad lo que está escrito acá. Pero, ¿son estas realmente las palabras de Pablo? Bueno, hasta cierta parte. Cuando Pablo dice, vuestras mujeres callen en la congregación, lo que está haciendo acá es citando lo que ellos le dijeron. Por ejemplo, cuando uno manda una carta y dice, vos me dijiste tal y tal cosa en la carta y yo te respondo de la siguiente manera. Él está citando lo que le dijeron a él y dice lo siguiente: vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y esto es clave porque Pablo nunca antepondría la ley a la gracia, todo lo contrario. Cuando Pablo conoce a Jesús, él antepone la gracia por la ley. Entonces el texto dice, como también la ley lo dice. Pero ¿qué nos enseña Pablo? ¿Qué nos dice Pablo acerca de la ley en Romanos 5:20? Romanos 5:20, Pablo dice lo siguiente: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es el pensamiento de Pablo, que la gracia siempre se va a anteponer ante la ley. Y dice, si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Entonces, esta ley, aparte, era un poco incompleta, porque habla de que la mujer que quiere aprender algo le tiene que preguntar a su marido. Pero ¿cómo iba a ser aquella mujer que era viuda? ¿Cómo iba a ser aquella mujer que era soltera? ¿A quién le iba a preguntar? ¿Cómo iba a aprender la palabra de Dios? Entonces, ante esta posición de la iglesia de Corinto, Pablo le responde con una pregunta y le dice así: ustedes que creen que la mujer no puede predicar, que tiene que estar en silencio y que solo ustedes pueden enseñar, les dice así Pablo: ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? Es decir,
para tomar la autoridad de que solamente ellos podían predicar? ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? Y seguidamente los exhorta y les dice que si ustedes se creen tan espirituales, reconozcan que esto que yo les estoy diciendo es palabra de Dios, es mandato de Dios. ¿Qué es? En otras palabras, que la mujer perfectamente puede ejercer un ministerio de pastorado o de liderazgo en la congregación. También nosotros podemos ver en el mismo libro de 1 Corintios, en el capítulo 11, Pablo no está en contra de que la mujer predique, Pablo no está en contra de que la mujer enseñe, porque precisamente en el libro de 1 Corintios capítulo 11 vemos que Pablo da algunas directrices de cómo tiene que ser la predicación, o en este caso pues él habla de cómo debe de profetizar, y entendemos la palabra profetizar como hablar la palabra de Dios, no es decir algo nuevo, sino decir lo que ya la palabra de Dios nos ha dicho. Y él enseña de que la mujer tiene que hacerlo con un velo, y esto es por un contexto también en el cual habían algunas profetisas de la diosa Diana que tenían relaciones sexuales con los hombres y luego le profetizaban. Entonces, en ese contexto, para diferenciarlo de aquella situación, Pablo les dice que si alguna mujer va a profetizar o a hablar la palabra de Dios, que lo haga con un velo para diferenciarlo y que la gente no las vaya a confundir con aquellas prostitutas que básicamente tenían una mezcla, ¿verdad?, de satanismo y inmoralidad. Podemos concluir también con estas palabras de Pablo en Gálatas 3:28 que dicen así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De manera que en la iglesia, siendo Cristo la cabeza de la iglesia, Él puede utilizar a quien Él desee utilizar. Y la mujer no es la excepción.